Bienvenidos al Banquete de Platón, su programa de filosofía que te da que pensar. Estamos transmitiendo desde el CIBE de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y esta es nuestra 20ª emisión. Hemos preparado para ti un programa especial denominado El pensamiento del varón de Dolores, el cura don Miguel Hidalgo. Miguel Gregorio, Antonio, Ignacio y Costilla Gálaga, Mandarte y Villaseñor, mejor conocido por todos nosotros como el Zorro, el cura de Dolores o el padre de la patria. Damos la bienvenida a nuestro amigo, el historiador tabasqueño, museógrafo, docente, investigador, Ricardo de la Peña Marshall y especialista en Historia de México. Te invitamos a ver una breve introducción a nuestro tema. Un ministro del Dios de la paz, un sacerdote de Jesucristo, un pastor de almas, no quisiera decirlo. El cura de Dolores, don Miguel Hidalgo, que había merecido hasta aquí mi confianza y mi amistad, levantó el estandarte de la rebelión y incendió la tea de la discordia y anarquía, y seduciendo una porción de labradores inocentes, les hizo tomar las armas, cayendo con ellos sobre el pueblo de Dolores el 16 del corriente al amanecer. Insultando a la religión y a nuestro soberano don Fernando VII, pintó en su estandarte la imagen de nuestra augusta patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, y le puso la inscripción siguiente: ¡Viva la religión! ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América! Y muera el mal gobierno. Bienvenido, maestro Ricardo. Es un placer que nuevamente nos acompañes en esta aventura hablando de uno de los personajes, si no es el más importante de la historia de México, por lo menos ciertamente uno de los más polémicos. Pues yo creo que el más polémico, no uno de los más, el más polémico. Y te voy a decir por qué, porque ni siquiera conocemos cuál era su imagen real. Exacto. Ya desde ahí hay descendencia todavía de él hoy en un estado del centro del país. Dejó marcadas poblaciones que todavía hoy lo recuerdan con cariño como sacerdote. Hizo cosas que socialmente aún hoy no son bien vistas. Sí, claro. Entonces, pues sí es un personaje más que polémico y probablemente eso del padre de la patria vaya más allá del sentido estricto cívico, ¿no? Entonces, muy, muy polémico. Tal vez el más polémico de todos los de la historia de México. Parece que la semántica le hace justicia al denominarle padre de la patria, porque sí, para nuestros amigos televidentes no es desconocido que uno de los grandes mitos del cura Hidalgo es que efectivamente era un hombre pues muy apasionado, un hombre que tuvo no una sino varias mujeres. En algún momento a lo largo de la entrevista vamos a escuchar la opinión del señor arzobispo de León, en el que él mencionaba que, pues bueno, falta de alguna manera a su ministerio como sacerdote, pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la conciencia de un ser humano que desde lo criollo, desde el nacionalismo que él estaba empezando a vivir, descubre que era necesario un cambio social en ese virreinato que estaba convirtiendo a los naturales, a los nativos, a los indígenas de la zona, pues realmente en esclavos, ¿no? Pues sí, realmente sí, pero también hay que reconocerlo como el gran taur, como el gran, pues hoy diríamos personaje sexy del momento, porque también coqueteó y dicen los que lo conocieron en su momento que era muy coqueto, que de plano tiraba a los perros así abiertamente, que era un extraordinario jugador de naipes, que es como le decían las cartas en aquel entonces, y además un
pues redomado personaje en el sentido de que llevaba la rebeldía a sus máximos niveles. Porque ya ves que estaba prohibido, por ejemplo, la morera, que es el árbol en donde se cría el gusano de seda, Sí. estaba prohibido en la Nueva España porque iba contra el monopolio que el rey tenía en la península ibérica. Pues él lo introduce de manera clandestina. Sí, como no, en la zona de Dolores Hidalgo, lo que para nuestros amigos televidentes, aquella zona, hoy no es Guanajuato, formaba parte de Valladolid, lo que era la parte de Michoacán. Hoy se divide en la actualidad en lo que es la diócesis de Guanajuato, la diócesis de León, el arzobispado, pero esos territorios, bueno, que son además enormes, no tienen nada que ver con nuestra geografía, sino que son más bien zonas muy áridas, muy pedregosas, difíciles incluso para un movimiento armado, y esto hay que decirlo porque, sí, por ejemplo, comparado con otros movimientos armados como el de los zapatistas en el 94, que era difícil porque tenían lugares, cañadas donde ocultarse, bosques, selvas, los independentistas no tenían ningún lugar donde refugiarse en ese sentido porque las cañadas, las piedras, no hay árboles, todo es casi que en despoblado. Claro, ahora imagínate la logística para mover, por ejemplo, en el momento en que Allende decide juntar a sus dragones y toda la gente que le sigue, ¿cómo le das agua, alimento y protección a 40,000 personas? Que es el primer bloque que arranca con el paso de Allende, de los dragones de la reina, a las fuerzas, a las huestes del movimiento de independencia. Entonces, ¿cómo le das logísticamente protección, alimento, ropaje y lo que tú quieras a estas 40,000 gentes en un lugar en donde el huizache es lo más decente que puedes encontrar, ¿no? Claro. ¿Por qué no empezamos, querido Ricardo, hablando un poco como del contexto que le toca sufrir? Porque hay que decir que el cura Hidalgo se ve a sí mismo, su conciencia a sí mismo como parte de un pueblo criollo, como parte de un pueblo que está siendo sometido por los señores españoles, ciertamente en algunos documentados que sí estaban excediéndose respecto a sus impuestos, respecto al maltrato a los indígenas, respecto a la falta de educación, a la falta de salud, respecto a la falta de estructura para ellos, y sí había mucho maltrato hacia el pueblo criollo, en concreto hacia los pueblos de estas zonas que son los que van a empezar a conspirar, a confabularse pues para un movimiento independentista. ¿Cómo estaba en ese momento la situación del virreinato de la Nueva España? Pues bueno, primero hay que ubicarnos, nace en 1753, por lo tanto es la segunda mitad del siglo XVIII. En el virreinato ya hay un movimiento de criollismo, hay un movimiento nacionalista que ya se refleja en las letras. Si no, tenemos prácticamente 100 años antes a Sor Juana Inés de la Cruz, tenemos algunos otros personajes que en la literatura ya empiezan a dar una identidad nacional, independientemente de lo que se está manejando como el siglo de oro de las letras españolas en la península ibérica. Como resultado de ello, también en la Nueva España hay un abrillantamiento, hay una expansión de ese sentimiento de propiedad, de identidad propia. Pero bueno, a partir del nacimiento, bueno, después del nacimiento de Miguel Hidalgo, en la segunda mitad del siglo XVIII, podemos hablar de que ya hay historiógrafos, bueno, es decir, gente que está escribiendo en su momento sobre una nueva realidad. ¿Por qué? Porque ya ha pasado la necesidad que había de conocer al indígena, que es el momento de la conquista. Ya ha pasado también la necesidad de que los conquistadores, los soldados escribieran para que el rey les diera su mochada, por decirlo así en palabras llanas de ahora, ¿no? Sí. O sea, darles lo que les correspondía por el sacrificio de sangre, como decía Bernal, ¿no? Así es. Y muchos otros lo hicieron, ¿no? Pero ya en este momento, en el siglo XVIII, las órdenes religiosas y los religiosos mismos, y la sociedad también en general, ya están enfocados a una identidad, a reconocer que sí, forman parte de España, pero no son lo mismo que España. Claro, es una nación que puede ser independiente porque tiene otros recursos, otras riquezas, y de hecho ellos van viendo cómo van explotándose. El oro de la Nueva España se lo están llevando prácticamente. El oro y la plata es lo que hace rica a España y lo que le permite
sostener todas las guerras imperiales en el continente europeo para llegar a ser la monarquía más poderosa en el siglo XVIII en el continente europeo y prácticamente a nivel mundial. Vamos a decir además, Ricardo, que en la zona donde se hace levantamiento armado es la zona de más alta minería, era la mina más importante que cubría, todavía más que Perú, a toda la Nueva España. La Valenciana y las minas que todavía hoy existen ahí, que ustedes pueden conocer, eran las más importantes en oro y plata. Pero ¿qué les parece si vamos a ver un video en el que escuchamos las reflexiones de don Samuel Ruiz García, que en paz descanse, obispo de San Cristóbal, del cronista vitalicio de la ciudad de Guanajuato y del arzobispo don José Guadalupe Martín Rábago, que nos van a situar mucho en lo que sucedía y lo que sucede hoy también en la zona de Dolores Hidalgo. Vamos a ver. Hidalgo desde estudiante es llamado allá en su colegio, en San Nicolás, el zorro. Yo diría el padre Hidalgo es indudablemente un hombre que desde su fe se inspiró en los grandes valores de la justicia, de la libertad, del respeto a las personas. Tuvo contacto con las clases y con las clases poderosas. En esta casa donde estamos, la casa del intendente Riaño, Hidalgo se llegó a juntar varias veces, no solamente con el intendente Riaño y con el obispo Abadi Queipo, sino con los ricos de la ciudad de Guanajuato, que eran pocos, pero inmensamente ricos. En su corazón yo creo que tanto el ser sacerdote como el tener una actividad liberadora eran cosas que estaban en su corazón. Ahora lo podemos decir ya desde una perspectiva históricamente distante, tiene una pretensión legítima de buscar la independencia y la liberación de la Nueva España de la tutela de lo que se llamaba la Madre Patria. Hidalgo tuvo también aspectos en los cuales hay fallas como sacerdote en su vida personal. Sabemos que Hidalgo tuvo algunos hijos, vivió relaciones indebidas o impropias de su condición de sacerdote con algunas mujeres. Atentó contra la Santa Madre Iglesia, atentó contra el rey, atentó contra todo. Perdió la guerra, ¿sí? Aquí hay una serie de cuestiones de carácter político enfrentadas, ¿no? La pasión de Hidalgo, si queremos llamarle así, vamos a decir, tiene un carácter más inmanente, más de este mundo, más de la historia concreta en que estamos viviendo. A Hidalgo se lo llevan a Chihuahua, donde lo enjuician. Hidalgo, cuando está ya preso y cercano al momento de su fusilamiento, reconoce algunos de los errores que cometió.